Ucrania saca cuentas de su última gran visita. Biden visitó por primera vez a Volodymyr Zelensky en Kiev y ocurre las vísperas del primer aniversario de la invasión rusa a Ucrania. El histórico espaldarazo al gobierno ucraniano ocurre además en plena escalada diplomática con China por su supuesto rol como aliado de Rusia. Vamos en breve por más detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Biden y su discurso en defensa del rol de Kiev en la guerra. Si Ucrania resiste, la democracia resiste, dijo. Además anunció otro paquete de casi $500 millones en ayuda militar. Otro poderoso terremoto golpea al sur de Turquía. El temblor ocurrió en la misma región devastada por terremotos masivos hace 2 semanas. Hay al menos 3 muertos y cientos de heridos. Y en Colombia, el secuestro de un sargento del ejército por parte de la guerrilla del ELN deja en dudas las conversaciones de paz. Sobre el complejo escenario y el liderazgo de Gustavo Petro hablaremos en esta edición. Visita sorpresa del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a Kiev. Una primera visita cargada de simbolismo, donde Biden no solo reafirmó el papel de Ucrania en el futuro inmediato de Occidente, sino que también comprometió más ayuda militar y nuevas sanciones contra Rusia. El viaje de Biden se produce a pocos días del primer aniversario de la invasión rusa. Biden aterrizó esta misma noche en Polonia para la visita oficial de este martes. La visita, un gesto de solidaridad y un mensaje crucial de la fuerte unidad entre Estados Unidos y Ucrania en la lucha contra la agresión rusa. Las sirenas antiaéreas sonaron en toda la capital ucraniana durante la visita sorpresa del presidente estadounidense. Sin embargo, no hubo ataques aéreos rusos. Un sonido que sigue siendo un claro recordatorio de que Ucrania es constantemente atacada. El apoyo de Estados Unidos es crucial. Estoy aquí para mostrar nuestro apoyo inquebrantable a la independencia de su nación, a su soberanía y a su integridad territorial. Y hoy espero que tengamos la oportunidad de debatir acerca de cómo Estados Unidos y nuestros aliados pueden apoyarle de la manera más eficaz a usted y a su causa, señor presidente. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky expresó su gratitud. Es un gran momento de apoyo a Ucrania. Aprecio que el presidente Biden y la sociedad estadounidense hayan estado desde el primer momento de esta tragedia, desde el comienzo de esta guerra a gran escala, junto a nosotros desde el primer día. Gracias por su liderazgo, por el apoyo de los partidos y el Congreso. Es un momento histórico para nuestro país. Ambos rindieron homenaje a los miles de soldados que han perdido la vida defendiendo a Ucrania desde el año 2014. La visita de Biden llega en un momento crucial de la guerra. Estados Unidos intenta mantener a sus aliados unidos en su apoyo a Ucrania para que este país pueda defenderse de las ofensivas rusas que se esperan esta primavera. Y el periodista Philip Crowder ha seguido para nosotros los alcances de esta muy prominente visita. Philip, saludos. Si Biden buscaba el golpe de efecto y de fuerza en Ucrania, cumplirse casi el año de la invasión rusa al país, ¿lo logró? ¿Cómo cayó incluso entre la población esta visita allá en Kiev? Pues creo que se puede decir sin duda que los ucranianos hoy están contentos y orgullosos que este tipo de visita de un presidente estadounidense haya sido posible a estas horas, en este momento preciso en la historia de Ucrania. Especialmente hoy mismo, porque hoy se conmemoran los muertos de las manifestaciones pro-europeas del año 2014, después de los cuales hubo la guerra en el este de Ucrania entre las fuerzas prorrusas y las fuerzas ucranianas. Y claro, en 4 días solo aquí se conmemorará, habrá el aniversario del inicio de esta invasión rusa de Ucrania. El mensaje del presidente Joe Biden aquí ha sido un mensaje múltiple. Primero,
muy concreto del envío de armas de parte de Estados Unidos, a lo mejor la parte más importante, pero no la parte más simbólica de esta visita, porque Joe Biden también mostró aquí la solidaridad de Estados Unidos con Ucrania, muy importante en este momento preciso cuando se acerca el aniversario de esta invasión rusa. También se mostró la fuerza de Estados Unidos, la fuerza combinada entre Estados Unidos y Ucrania. Fue un mensaje para el presidente ruso Vladimir Putin, sin duda también el que a lo mejor hace un poco menos de un año pensó que a lo mejor él podría ser el presidente que podría estar aquí en Kiev a estas horas, pero al final lo hemos visto hoy, el presidente Joe Biden con una visita histórica aquí a la capital ucraniana. Mónica, hace un año de la invasión rusa a Ucrania y hay un actor global que junto a Estados Unidos podría cambiar el curso de esta. Hablamos de China. Aquí en Alemania, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, los representantes chinos abogaban hace unos días por el respeto a la integridad territorial y de otros países y por primera vez también ofrecieron conversaciones de paz. La propuesta fue recibida con recelo entre los socios occidentales y el secretario de los Estados Unidos, el secretario de Estado Antony Blinken, aseguró incluso que China busca proporcionar apoyo letal a Rusia, algo que Pekín niega rotundamente. El frente ruso en Ucrania se ha movido bastante desde el comienzo de la invasión hace un año. Pero una cosa ha permanecido constante: las esperanzas europeas de que el mayor aliado de Rusia pueda empujarla a poner fin a la destrucción. Para nosotros es importante que China no se ponga del lado de Rusia. Esperamos que China utilice toda su influencia frente a Rusia para conseguir que ésta respete el derecho internacional. Le dije al presidente Xi que es importante que China ejerza su influencia sobre Rusia. China hizo un llamado a negociaciones de paz. Hemos hablado de la actual crisis en Ucrania y ambas partes esperamos que esta crisis pueda terminar lo antes posible y que la situación se apacigüe, porque no debe haber una escalada. Pero Pekín parece reacio a cortar las alas a Rusia. Antes de que Rusia atacara a Ucrania, Xi Jinping y Putin proclamaron una colaboración sin límites entre sus países. Desde entonces se han reunido en persona y tienen previstos más encuentros cara a cara. Ya que Putin no ganó la guerra rápidamente, China tuvo que replantearse si mantener intacta esta sólida alianza. El principal objetivo de China es seguir con sus fuertes relaciones comerciales con Occidente y mantener al mismo tiempo su estrecha amistad con Rusia. Un obstáculo para esta asociación sin límites pueden ser las amenazas de Rusia de utilizar armas nucleares en el conflicto. En una declaración, Xi apeló a la comunidad internacional a oponerse conjuntamente a ese extremo. Pero China podría estar ofreciendo a Rusia apoyo material en la guerra pese a las amenazas de nuevas sanciones por parte de Washington. El Centro de Estudios Avanzados de Defensa de Estados Unidos alega que empresas chinas exportan equipos a compañías rusas sancionadas. Pero Pekín afirma que sus exportaciones a Rusia se ajustan a sus leyes y China ya se está beneficiando de la guerra de otras maneras. Rusia necesita a China ahora más que China a Rusia, y creo que China siempre está dispuesta a utilizar esta influencia que tiene en su propio beneficio. Ya saca provecho comprando energía barata y sigue la invasión en Ucrania analizando lo que podría significar para sus propias ambiciones sobre Taiwán y el mar del sur de China. Mientras las tropas de Moscú luchan en Ucrania, China avanza en su objetivo a largo plazo de ampliar sus fronteras y su influencia en la escena mundial. Y nuestro experto en Asia, Adrián Foncillas, con la perspectiva ahora mismo en Pekín. Adrián, saludos. Y bueno, ¿qué se comenta en China de las acusaciones de Estados Unidos? ¿Qué interés tiene? ¿Qué gana China con supuestamente enviar armas letales a Moscú?
Bueno, China ha recordado hoy que el país que está enviando más armas a Ucrania es Estados Unidos y ha negado que ya tenga ninguna intención de hacerlo. Es la palabra de uno contra otro, pero no va mal recordar que ya hemos vivido esta situación. Ocurrió justo después de iniciarse la guerra, cuando Washington anunció el inminente envío de armas chinas a Rusia. Lo hizo sin pruebas, pero la noticia fue rebotada alegremente por todos los medios de comunicación y aún estamos esperando que lleguen esas armas. Tampoco ha aportado ninguna prueba ahora, por lo que yo aconsejo mucho escepticismo, no solo por los precedentes, sino porque la situación no ha cambiado. A China no le interesa entrar en guerra, no lo ha hecho en casi medio siglo y no parece que vaya a romper la racha en un asunto europeo que le es ajeno, que la enfrentaría a la OTAN, que es de lejos la mayor potencia militar del mundo, que arruinaría sin remedio sus relaciones con Europa, que son prioritarias, y que pondría en peligro su desarrollo económico y social, que es la mayor preocupación del gobierno. No creo que los periodistas seamos tarotistas ni que tengamos que adivinar el futuro, pero sí deberíamos ofrecer un contexto y a día de hoy no hay ninguna razón, ni una sola, que apunte a que China vaya a enviar armas a Rusia. Lo dicen algunos expertos alemanes también. Adrián, el ministro de Exteriores chino, sin embargo, Wang Yi ya está en Moscú y fue Wang, recordemos, quien anunció una oferta de plan de paz para la guerra en Ucrania en la Conferencia de Seguridad de Múnich aquí en Alemania. Y aquí la pregunta, si China no enviara armas a Rusia, entonces, ¿podría potencialmente articular una paz negociada con Moscú? Y si es un sí, ¿por qué? Bueno, desde el inicio se ha apuntado a China como la única posible mediadora por su neutralidad. De hecho, se postuló y le hubiera supuesto un triunfo diplomático enorme. La razón por la que aún no lo ha hecho entra en el terreno de las conjeturas. Mi opinión es que Rusia no quiere hablar de negociaciones hasta haber consolidado su situación en el campo de batalla para así tener más fuerza negociadora. Así que no influye tanto la intención del mediador como la de los contendientes. De todas formas, el diálogo siempre ha estado en el discurso de Pekín. Es muy probable que Xi Jinping vaya a hablar sobre la paz en el aniversario de la guerra y Wang Yi habló de un plan para la paz en la cumbre de Múnich. Fue muy interesante que Wang insistiera en que China no está tirando gasolina al fuego ni tiene ninguna intención de sacar beneficios en la crisis. Eran todo alusiones oblicuas a Estados Unidos para intentar que Europa se distancie de su postura hostil. Hay que recordar que esta guerra ha sido una calamidad diplomática para China, que ha visto como todos sus esfuerzos por reforzar los lazos con Bruselas se han ido al traste. Por ejemplo, el gran acuerdo de inversiones firmado en 2020, que tantos años le costó, está en el congelador desde que los tanques rusos entraron en Ucrania. Una guerra que ha cambiado todo. Adrián Foncillas, muchas gracias en Pekín. Gracias a vosotros, un abrazo. Ya ha ocurrido. 2 nuevos terremotos de magnitud de 6,4 y 5,8 han vuelto a sacudir hoy la provincia turca de Hatay, una de las más afectadas por los sismos del pasado día 6 de febrero. El Ministerio Turco del Interior informó hasta el momento de al menos 3 personas muertas y más de 200 heridos. Algunos edificios colapsaron y no se descarta que más personas puedan haber quedado atrapadas tras los derrumbes. Se están realizando labores de búsqueda. El principal temblor se produjo sobre las 8 de la tarde, hora local, en el distrito de Samandag, al sur de la ciudad de Antioquia, y se sintió también en los vecinos Siria, Egipto y Líbano. Son naturalmente muy malas noticias que queremos ampliar con quien ven, con el periodista Andrés Maurenza en Estambul. Andrés, el nuevo sismo es de una intensidad considerable. ¿Cuál es la situación ahora mismo? Bueno, pues la tensión es de bastante pánico, sobre todo en la zona, con las personas que he podido hablar, porque, bueno, yo he sobremojado. Es un seísmo que llega en una de las provincias que más devastadas quedaron por el terremoto, donde todavía se sigue tratando de buscar supervivientes con pocas esperanzas, pero también extraer los cadáveres de muchos edificios que se habían derrumbado, y mientras se trabajaba en ello ha llegado este fuerte temblor de tierra que se ha sentido tanto en Hatay, en la provincia de Hatay, como en la mayor parte del sur de Turquía y varios países alrededor. Como bien decías, el ministro de Interior, Süleyman Soylu, acaba de comparecer ante los medios. Ha dicho que hay 3 muertos, que hay 213 heridos ingresados en hospitales y que se está tratando de rescatar a al menos 6 personas debajo de los escombros en 3 puntos diferentes. Sin embargo, el vicepresidente de la República, Fuat Oktay, también ha comparecido, ha pedido no entrar en
hecho un llamamiento a la calma y ha dicho que los equipos están sobre el terreno. Sin embargo, ha habido varios alcaldes que han intervenido a lo largo de la tarde-noche aquí en varios canales en esta zona de Hatay, diciendo que es muy difícil saber cuáles son los daños, que están recibiendo numerosas llamadas de auxilio y es muy difícil saber los daños y coordinar la ayuda porque no hay electricidad en muchos de esos pueblos. Algunos habían sido recientemente conectados otra vez a la red eléctrica, pero con este nuevo temblor se ha vuelto a hacer la oscuridad. Quédate con nosotros, por favor, Andrés, porque este nuevo terremoto coincide con el fin de la visita de 2 días del jefe de la diplomacia estadounidense a Turquía. Antes de partir, Antony Blinken mantuvo esta entrevista con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en la que le reafirmó el apoyo de los Estados Unidos. Blinken visitó el domingo las zonas afectadas por el primer sismo y anunció una ayuda suplementaria de $100 millones para las víctimas del desastre. La visita de Blinken estaba prevista antes del terremoto, pero el sismo alteró la agenda y queremos hablar de eso con Andrés Mourenza. Andrés, la relación bilateral, digámoslo claramente, entre Estados Unidos y Turquía ha sido bastante compleja. Hay algunos asuntos pendientes como la venta de los F-16, por ejemplo, a Ankara, o el bloqueo de Turquía del ingreso de Finlandia y Suecia a la OTAN. Pregunta, ¿qué espera Estados Unidos entonces de Turquía? Como bien dices, la relación ha sido muy tensa por las dos partes en los últimos años, y la prueba es que Blinken ha tardado 2 años en venir a Turquía, cuando sus antecesores en el cargo tenían Ankara como una de las primeras paradas de sus visitas exteriores. Estados Unidos lo que quiere es que, por un lado, Turquía deje de bloquear la entrada de Finlandia y de Suecia en la OTAN. Por otro lado, también se comprometa a que no se utiliza su territorio como forma de bypass, como forma de burlar las sanciones occidentales hacia Rusia. Turquía, aunque es miembro de la OTAN, no ha aprobado, no ha secundado las sanciones que se han impuesto desde Estados Unidos y la Unión Europea, y de hecho este territorio se ha convertido en una puerta de paso donde se compran y se venden material para Rusia. Lo que hoy ha respondido a Blinken Mevlut Çavuşoğlu, que es el ministro de Exteriores turco, es que, si bien Turquía no va a secundar las sanciones, ha asegurado que va a hacer todo lo posible para que no, o que va a impedir que lo que se compre sea material que pueda ser usado en la invasión de Ucrania. Pero también Turquía ha pedido que no se pongan condiciones a la compra de los F-16 estadounidenses. En un principio Turquía iba a comprar los F-35, pero fue expulsada del programa porque compró un sistema de defensa antiaéreo ruso, y eso molestó mucho en la Alianza Atlántica. En los F-16 también se está postergando esta compra, porque ahora el Congreso estadounidense pretende vincularlo a que Turquía levante su veto sobre Suecia y Finlandia, y Turquía dice que no, que esto va por otro lado, que las exigencias que mantiene sobre Suecia, sobre todo Finlandia, es probable que le dé luz verde mucho antes, pero sobre todo sobre Suecia, están vinculadas contra los grupos kurdos que Turquía considera terroristas. Andrés Mourenza, muchas gracias en Estambul. Y nos concentramos ahora en noticias de América Latina, porque el presidente colombiano Gustavo Petro aseguró que el secuestro de un militar por parte de la guerrilla del ELN sabotea cualquier posibilidad de paz. Esto luego de que el ejército confirmara que un sargento fue secuestrado en el departamento de Arauca. Los rebeldes aseguran que el suboficial fue detenido el 14 de febrero, un día después de que delegados del gobierno y de la guerrilla se sentaran en México para iniciar un segundo ciclo de diálogos. Pese a los esfuerzos del actual gobierno por llegar a un acuerdo de paz, el ELN cuenta aún con unos 3.500 combatientes y tiene una estructura federada que funciona con relativa independencia. Y ampliamos rápidamente con la periodista Nicole Riz en Bogotá. Nicole, ¿en qué pie deja este secuestro el proceso de paz, al tanto que ha apostado también, recordemos, el propio presidente Gustavo Petro? Pues Jenny, lo deja en un mal pie. Hoy el alto comisionado de la paz, Danilo Rueda, ha hablado con la prensa y, por poner en sus palabras, el secuestro propone desconfianza, y también dijo que no propicia la imagen y el ambiente para que la gente aquí en Colombia vea que se está negociando la paz. De momento la mesa de diálogo sigue y el gobierno está exigiendo la libertad de este secuestrado, pero son negociaciones muy frágiles ya por su temática
Y hace unas semanas también vimos que se puede demorar, por ejemplo, un ciclo de negociaciones por un roce entre los dos partidos cuando Gustavo Petro ha anunciado que ya existe un cese de fuego. Entonces estamos en unos ámbitos muy frágiles y mientras tanto en el territorio, en varias zonas de Colombia, en el Cauca y también en Arauco, vemos cada semana que todavía existen también ataques, también por parte del ELN, a militares, por ejemplo, como ha pasado hace pocos días con explosivos. Vemos desplazamientos también en distintas zonas que están muy activos y eso nos demuestra que aunque haya una voluntad de negociar una paz también por parte del ELN allí en la mesa, en los territorios, la realidad es otra y es bastante peligrosa también para una gran parte de la población que vive en estos territorios. Y parte de esa realidad que mencionas es que las negociaciones con el ELN ya tenían un manejo muy distinto, entre otras cosas por la estructura descentralizada y también por las diferencias que hay a veces con las bases. ¿Cómo queda entonces el liderazgo de Petro en este punto? ¿Qué se comenta sobre este asunto allá en Bogotá? El liderazgo de Gustavo Petro hace solo 2 semanas se ha medido a raíz de una encuesta por Datatexco y allí surgió, entre otras cosas, que la favorabilidad de Gustavo Petro ha caído unos 10 puntos. Y un tema también era la negociación de la paz total, una expresión que algunos dicen que es muy admirable. Un 51.2% de los colombianos dijo que sí, que están en favor de estas negociaciones, que incluyen grupos armados y también a narcotraficantes, pero hay otra mitad de la gente que se está también preocupando por esas negociaciones porque por parte de la Casa de Nariño también se está planteando que hay beneficios penales. Eso significaría que ciertos crímenes a lo mejor tampoco se están penalizando tanto como lo está deseando una parte de la población aquí en Colombia y eso después de décadas de conflicto armado desde luego causa preocupación entre los colombianos. Nicole Ruiz, muchas gracias en Bogotá. Las fuertes precipitaciones han dejado un rastro de devastación en el estado de Sao Paulo. El último balance oficial habla de más de 40 muertos en las inundaciones y los escurrimientos de tierra. Unos 500 rescatistas entre policías, bomberos y militares buscan a esta hora decenas de desaparecidos. Las fuertes lluvias se lo han llevado todo por delante. Los carnavales han tenido que ser cancelados en varias regiones de Brasil. Nos refugiamos todos en el salón y nos dimos cuenta de que no podíamos quedarnos en casa porque moriríamos. Mi marido salió fuera, miró y corrimos hacia la casa de mi hija que está en el mismo patio que la nuestra. Entonces llegó otra riada. Era como una película de terror. Vimos cómo se llevaba nuestra casa y la casa de mi sobrino. Seguro que estaban durmiendo los 3. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva visitó este lunes la zona litoral del estado de Sao Paulo. Las precipitaciones récord también han provocado inundaciones, deslizamientos de tierra y derrumbamientos de casas. Lula se ha comprometido a trabajar en la reconstrucción. En primer lugar, me gustaría pedir a quienes creemos en Dios que recemos un poco. No solo por las víctimas, sino para que no llueva estos días. Y así poder trabajar y comenzar con la reconstrucción de la ciudad de San Sebastián. En el municipio de San Sebastián cayeron más de 600 milímetros de lluvia en 24 horas, más del doble de lo esperado en todo el mes. Medio millar de socorristas, militares y policías trabajan en las labores de rescate con apoyo de maquinaria, helicópteros y aviones. Vamos a cambiar de asunto con Belén Palencar, Economía en Deutsche Welle. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Sí, nos vamos a Estados Unidos y es que Instagram y Facebook siguen los pasos de Twitter y ponen en marcha un modelo de suscripción de pago. Tras casi 20 años defendiendo el modelo gratuito, Meta, empresa matriz de ambas plataformas, dice que estrenará su verificación azul para impulsar las publicaciones y proteger la suplantación de identidad. La empresa de Mark Zuckerberg lanza este nuevo servicio principalmente para los creadores de contenidos y costará 12 euros mensuales. Y conectamos ahora con nuestra analista Ana Nieto para conocer los detalles de este anuncio de la plataforma. Ana, Meta sigue a Twitter y Snap en este servicio. ¿Qué hay detrás de este modelo de suscripción?
Pues para empezar lo que comentas, proteger de suplantaciones, evitar cuentas falsas, ofrecer mejores servicios a algunos clientes que se han quejado de problemas en la gestión de sus cuentas y por otro lado también para dar visibilidad a creadores de contenidos que tengan más facilidad para llegar a sus seguidores, primando el tráfico. Pero sobre todo es una forma de asegurar otra fuente de ingresos para una compañía que tiene más de 2.000 millones de usuarios. Muchos más, incluso se cuentan los de Instagram en todo el mundo. Una fuente de ingresos para complementar la principal, que es la publicidad, y que en estos momentos está afectada negativamente por la incertidumbre económica global y además el hecho de que se está perdiendo la precisión y la efectividad anunciadora construida a partir de los datos de los usuarios, por varias razones, pero una de ellas y muy importante es porque Apple hace ya tiempo permitió a sus usuarios que obstruyeran la capacidad de otras empresas en entrar en sus propios datos. Es algo que está perjudicando a muchas empresas de tecnología y publicidad desde hace varios trimestres. Internet está cambiando muy rápidamente, la irrupción de la inteligencia artificial está moviendo los pilares del sector y también se van a mover más a partir de esta semana, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos empiece a verificar la responsabilidad legal de los medios sociales. Y Ana, ¿hay datos ya de cómo le va a Twitter con este nuevo modelo de suscripción? Elon Musk comentó la noticia de Meta diciendo que era inevitable este servicio de suscripción. Musk, hay que recordar que lanzó Twitter Blue en noviembre cuando dijo que la empresa perdía $4 millones al día y que tenía que recortar costes, despidió a más de la mitad de la plantilla. Esa verificación tuvo que relanzarla en diciembre porque se suplantaron muchísimas cuentas, pero realmente Twitter, como ya no cotiza, ya no tiene que dar datos a los supervisores, no se sabe cómo está funcionando, pero el diario The Information, especializado en tecnología, revela que son 180.000 los usuarios en Estados Unidos, es decir, un 0,2%. Twitter está ya ingresando unos $2,4 millones al mes por este servicio. Ana Nieto, muchas gracias desde Nueva York. Son 12 euros mensuales, $11. Jenny, ¿cómo lo ves? ¿Crees que la gente está dispuesta a pagarlo? Eso por un lado es dinero, no es poco dinero. Yo por lo menos me lo voy a pensar, pero también es verdad que proteger la identidad, que es una de las cosas, mucha gente que se está haciendo pasar, o algunos criminales que se están haciendo pasar por mucha gente, eso es un problema. Entonces, si quizás Meta puede garantizar la autenticidad, eso es. Podría ser por lo menos una buena ganancia, pero no sé, yo no sé nada. Bueno, nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía. Así es, gracias por estar ahí. Nos vemos en media hora con mucho más. Despedida desde Berlín. Gracias, América Latina.